Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Familia, muy buenos días. Hoy tengo el privilegio de estarlos acompañando en el devocional del día de hoy, en nuestro devocional del libro de Efesios. Para hoy nos corresponde, seguimos en el capítulo 1 y nos corresponde del versículo 15 al versículo 23. Entonces, antes de poder iniciar, quiero que los que estemos escuchando este audio podamos orar y le pidamos al Espíritu del Señor que sea el que nos guíe a toda verdad, que sea el que nos abra el entendimiento para que podamos entender su plan en nuestra vida. Por eso, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de ir más profundo, Señor, porque sabemos que tú eres el que nos lleva a toda verdad, Señor. Sabemos, Espíritu Santo, que tú nos revelas al Hijo y el que conoce al Hijo conoce al Padre. Te damos gracias por lo que estás haciendo en este tiempo en nuestra vida, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como les contaba, estamos hoy a partir del versículo 15 hasta el versículo 23 y lo vamos a leer y vamos a poner en contexto lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Dice así: por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si podemos ver, y esto es algo que de manera personal, cuando llego al libro de Efesios, me doy cuenta que hay un tipo de oración, ¿sí? y el tipo de oración que sirve, un tipo de oración que va alineada a lo que es la voluntad de Dios, porque a veces nosotros podemos preguntar, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo sé si estoy orando bien o estoy orando mal? Si nos damos cuenta, Pablo eleva un tipo de oración específica y él entiende que la primera necesidad del ser humano es la necesidad espiritual, ¿sí? Nosotros, como ya lo sabemos, o si no lo sabemos, podemos recordarlo. Nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros damos prioridad a las cosas como de la carne, a los gustos, a otras actividades que no competen a lo del espíritu, nuestro espíritu comienza a decaer, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que si nuestro espíritu, nuestra área espiritual no está bien, nosotros no estamos bien, por más de que nosotros nos querramos engañar, ¿sí? Entonces, Pablo no ora por las necesidades en esta parte. Nosotros podríamos orar por un trabajo, por una casa, por un viaje, por una decisión, por muchas cosas, pero él entiende que realmente no significa que la otra oración, ese tipo de oración esté mal, pero si nos enfocamos en lo que realmente va a generar trascendencia, vamos a entender qué es lo que está haciendo Dios en nuestra vida. Y si nosotros vemos, dice en el versículo 16, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para que qué? Para que nos den una casa, un carro, una beca.
Mire que no. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, quiero que pongamos mucha atención en eso, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros vemos, realmente lo que nosotros necesitamos en nuestra vida es sabiduría, revelación y conocimiento de Él para entender primero quién es Él y qué es lo que está Él haciendo en nuestra vida. Si nosotros nos vamos al libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 1 y 2, vamos a ver una similitud de lo que está hablando Pablo. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Dice, y reposará sobre él, pongamos mucha atención, el espíritu de Jehová, el espíritu del Señor. Primero, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Cuando Pablo ora por esto, él entiende que lo que debe morar en nuestra vida es el Espíritu de Dios, ¿sí? Si nosotros vemos un ejemplo, ¿qué significa la palabra revelación? De pronto les va a sonar muy familiar. La palabra revelación viene de una palabra en el griego que se llama apocalipsis, ¿sí? Y esta palabra lo que significa es que se cae un manto, un velo de nuestra vista para que se cumplan primero dos cosas. Para que podamos ver a Jesús a través de la palabra, de lo que está escrito, y que podamos entender su voluntad, ¿sí? Entender el plan de Dios que para nosotros era anteriormente desconocido. No lo conocíamos, pero cuando viene el Espíritu del Señor nos lo revela y entendemos qué es lo que está haciendo el Señor y cuál es su plan, ¿sí? Qué es la razón por la cual Él nos dejó nacer, y que entendemos que no somos producto de la casualidad, sino que en Él es donde vamos a darle cumplimiento pleno de su voluntad en nuestra vida. O sea que no somos producto de la casualidad, no estamos aquí solo robando oxígeno, sino que tenemos un propósito. Entonces, dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si nosotros nos damos cuenta, la forma en la que está hablando Pablo, quiero traer a colación Mateo 4:17, que es en el momento donde Jesucristo comienza su ministerio. Dice que entra a la Galilea y hace este tipo de declaración. Dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Si nosotros vamos y miramos con más detalle que la palabra arrepentirse, dice que es cambio de mente. Entonces, un ejemplo, ¿qué nos dice el Señor ahí? Si usted no cambia, usted y yo no cambiamos y no se renueva nuestra mente, no vamos a poder experimentar el reino de los cielos. Necesita que sea renovado. Y si nos vemos de nuevo en esta oración, lo que está orando Pablo es para que el Espíritu del Señor, que es espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento, y en el 18, como lo veíamos, y de entendimiento. Entonces, si nosotros vemos, hay un patrón en esta oración, y es que está atacando lo realmente importante, que es que se renueve nuestra manera de pensar. Si nosotros no pensamos como el Señor quiere que pensemos, nos va a ser muy difícil entender el plan, ¿sí? Nos va a ser muy difícil entender esta vida, porque nos vamos a ir detrás de cosas que no generan valor, que no son fructíferas, ¿sí? Y vamos a estar desanimados, deprimidos, desorientados, desubicados. Vamos a perder relevancia en los planes del Señor y simplemente vamos a estar aquí ocupando un espacio físico, pero sin propósito. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, un ejemplo, Romanos 12:2 nos invita a que no nos conformemos a este tiempo, sino que seamos transformados, ¿sí? Dice que por medio de la renovación, de nuevo, de nuestro entendimiento. Si nosotros vamos y miramos con más detalle qué significa la palabra transformarse, nosotros encontramos que viene del griego que se llama metamorfos o metamorfosis, que es un cambio de adentro hacia afuera. Si nosotros nos damos cuenta de lo que estamos aquí y el Señor nos está mostrando, es que los verdaderos cambios que se necesitan no son exteriores, son interiores, ¿sí? El cambio de mente no compete a algo externo, sino compete a algo interno, ¿sí? ¿Dónde está el conocimiento, el entendimiento? El entendimiento de nuestra vida está en el corazón.
Y Dios está altísimamente interesado en que nuestro corazón sea renovado, ¿sí? Sabemos que nuestro corazón es engañoso y perverso, pero sabemos también que Dios no mira lo que mira el hombre, porque Dios lo que mira es el corazón, las intenciones de nuestro corazón. O sea que la forma en cómo entendemos su voluntad, la forma en cómo tenemos conocimiento de Él, cómo hay sabiduría de Él y cómo hay revelación de Él, ¿sí? Y si nosotros vemos, todo este proceso tiene 2 puntos, ¿sí? Darnos a conocer a qué es a lo que Él nos llamó, ¿sí? Dice así: ¿para qué necesitamos espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento de Él? Dice, para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. Dice, para que sepáis, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Y de nuevo, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Dice el 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Sí? Dice, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces, ¿para qué nos quiere el Señor dar sabiduría? ¿Por qué necesitamos sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento? Para entender a qué fue lo que Él nos llamó y para entender la grandeza de su poder, ¿cierto? Y cómo opera su poder. Y si nosotros nos damos cuenta, lo que está escrito en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice que nosotros vamos a recibir poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? Sabemos que el poder de Dios es la manifestación personal del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero si lo conectamos con lo que está arriba, habla del espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, conocimiento, y a través de eso vamos a experimentar el poder del Espíritu Santo, que vendría siendo otra vez Él mismo. ¿A qué áreas compete esto? Al área espiritual. Por eso nosotros podemos priorizar muchas cosas: el trabajo, una actividad, un hobby, una persona, ¿cierto? Pero nosotros entendemos que con lo que estamos viendo hoy, que realmente si nosotros no nos enfocamos en darle prioridad a los asuntos que competen al área espiritual, no vamos a saber para dónde vamos. Y podemos hacer todos los intentos y todos los esfuerzos humanos posibles, pero van a ser sin fruto, ¿cierto? Porque entendemos lo que nos dice la palabra en Juan 15:5, que apartado de Él nada podemos hacer, ¿cierto? Él es la vid, nosotros somos los que estamos conectados a Él. Y si nosotros le damos prioridad a nuestra primera esencia, que es la espiritual, nuestra parte del alma va a estar bien y nuestra parte corporal, física, va a estar bien. Muchas veces le damos mayor prioridad a nuestra área física, a nuestra área corporal, entendiendo que o creyendo que eso es lo que normalmente nos va a hacer feliz y nos va a dar plenitud. Pero acordémonos que el reino de Dios es un reino al revés, ¿sí? No es un reino donde nosotros la lógica humana funcione, sino que todo esto funciona al revés, ¿cierto? Todo lo que oremos en lo íntimo, el Señor nos lo exalta en lo público. Todo lo que hagamos de bien, el Señor sabrá en qué momento lo recompensará. Pero aquí los cambios que generan trascendencia y que generan un impacto en nuestra vida son los cambios que son de adentro hacia afuera, o sea, el cambio espiritual y la renovación de nuestra mente. Y para ir terminando, yo los quiero invitar a que siempre pensemos un ejemplo. Seguramente había mucha necesidad, pero si nosotros aprendemos a pedir lo que realmente genera un cambio, el resto dice el Señor que vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Buscad primeramente los asuntos del reino y buscad la justicia, y el resto de cosas vendrá por añadidura. Busquemos las cosas que competen a lo espiritual. Acordémonos que este reino es un reino espiritual y que aprendamos a pedir sabiduría, revelación, conocimiento, y que con esto podamos entender a lo que nos llamó y poder entender su voluntad. No siendo más, nos despedimos con una oración, dándole gracias al Espíritu Santo por permitirnos leer su palabra, por permitirnos ser transformados, ser renovados por medio de Él, para que no andemos a ciegas, no andemos como si no supiésemos, porque a hoy el Señor nos ha hablado claro de que es a través de Él, pero oremos de esta manera, pidámosle su Espíritu. Y como veíamos en Isaías 11,
el Señor, el Espíritu del Señor, hay sabiduría, revelación, conocimiento, entendimiento, hay temor de Dios. Y esto es lo que va a garantizar que podamos seguir el camino que Él trazó. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.